Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este maravilloso espacio de historias para permitirnos cuestionarnos, sentir y crear. Si es la primera vez que estás por acá, mi nombre es Doris Liliana Castillo Ortiz y aquí invito a seres como tú, como yo, que tenemos grandes historias para dejar esa chispita, ese destello de luz en los corazones de quienes están viviendo quizá procesos que nosotros ya hemos superado. Hoy tengo una invitada muy especial desde Perú. Tengo la fortuna de conocerla ya en persona el año pasado cuando fui. Es un amor de ser humano y hoy nos va a compartir desde toda su experiencia y toda la sabiduría que ha adquirido a través de los grandes retos que ha superado y cómo ha logrado al día de hoy hacer realidad sus sueños. También te recuerdo que si este contenido es de valor para ti, puedes suscribirte al canal y compartir a quienes ustedes crean que les interese y les aporte este tipo de conocimiento. Y antes de dar paso a mi María Hermosa, también te recuerdo que parte de mi misión es inspirarte a tomar acción con lo que ya tienes en tus manos y en tu corazón. Y mi Mari, bienvenida, cuéntanos quién eres tú, de dónde eres, quiero que tú misma te presentes y qué ha sido ese cuestionamiento desde niña que quizá te hizo convertirte en lo que hoy es tu creación. Bienvenida y muchas gracias. Qué linda, muchas gracias. Gracias por este espacio. Para mí es muy importante, la verdad que sí. Soy María Luz Changanaqui, tengo 53 años. Soy mamá de 4 hijos, ya soy abuelita, tengo un nieto de 6 años, un hermoso nieto. Y sí, bueno, a veces uno siempre, cuando tú quieres cambiar algo en tu vida, a veces nos negamos porque pensamos que no podemos. Y para mí eso era mi limitación constante, porque nos venimos cuestionando cosas del pasado o venimos viviendo de lo que hemos vivido en nuestra niñez, ¿no? A mí me caló mucho el ser mamá, por ejemplo, el sentirme que no podía sacar adelante a mis hijos porque la vida cambia. O sea, cuando yo era niña, yo sentía que todo lo que decía mamá se tenía que hacer, ¿no? Todo lo que decía mamá se tenía que hacer, todo lo que decía papá se tenía que hacer. Y crecí con esa mentalidad, ¿no? Entonces, cuando yo me convertí en mamá, eh, yo tenía esa misma mentalidad, pero mis hijos, no dejaba que mis hijos opinen, ¿no? Y actualmente los niños pues tienen derecho a su opinión, tienen derecho a opinar. Yo no los dejaba porque yo decía que lo que la mamá dice, eso es, ¿no? Y a mí, mi mamá con todo el amor que me crió a su manera, con sus conocimientos, con su escuela que ella tuvo, ¿no? Nunca la culpé tampoco, y si tuve en algún momento de repente algún rencor con ella porque no me enseñó ciertas cosas de la vida, es porque ella no lo sabía, ¿no? Y tuve que trabajar el perdón tanto con mamá y con papá, ¿no? Y eso fue como que lo que me abrió a mí la mente y el corazón para yo poder aceptar que mis hijos también tienen derecho de opinión, ¿no? Me di cuenta de ello cuando mi último niño ya estaba en la adolescencia y era de que yo le decía algo y él decía, no quiero hacer esto, a mí me parece de esta forma, y yo me peleaba con él diciéndole, las cosas son como la mamá dice, lo que yo digo, eso se hace, ¿no? Y de verdad, o sea, pero yo no me sentía bien, yo me sentía así como con mi corazón que me dolía y yo decía, ¿por qué mi hijo no me obedece? ¿No? ¿Por qué yo le obedecía a mi mamá y a mí no me obedecen mis hijos? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿No? Pero no era que yo estaba haciendo mal, era que yo estaba repitiendo patrones de los cuales a mí me habían criado. Entonces, empecé a trabajar en mí, ¿no? Cuando yo llevé a mi hija, me acuerdo que llevé a mi hija para que la ayuden emocionalmente, porque tengo 4 hijos y son 4 vidas diferentes, con caracteres diferentes, pues de verdad que me llegué a un estrés muy fuerte, porque yo decía, ¿qué hago? O sea, una la tengo así, a la otra la tengo agresivo, a la otra la tengo de repente con timidez. Entonces yo empecé y dije, no, o sea, hay algo que yo tengo que hacer, hay algo que de repente yo tengo que corregir, ¿no? Pero yo no buscaba corregirme a mí, yo buscaba corregir a mis hijos,
¿no? Entonces yo busqué a una ayuda para que yo pueda, que mis hijos se corrijan. Y fue chistoso porque mi coach, que hasta ahora le agradezco mucho, Luis Abanto, la evaluó a mi hija, le hizo una sesión de coaching y me dijo, ¿sabes qué, María? La que tiene que cambiar eres tú. Y yo dije, wow, o sea, ¿y por qué yo? ¿No? Entonces me dijo, sí, María, me dijo, porque lo que pasa es que eh, cuando tú empiezas a cambiar, cuando tú empiezas a buscar los errores que tú tienes en ti, que no son errores en sí, sino son tus patrones, son tus creencias que tú has venido trayendo desde la niñez, desde la adolescencia, y tú las has adecuado a ser mamá. Cuando tú empiezas a cambiar esas creencias, tú vas a empezar a poder llegar a tus hijos de una manera tranquila, sin estrés, y yo dije, wow, o sea, si soy yo, pues voy a tener que tomar acción yo, ¿no? Y la verdad sí lo hice, fue duro, me costó poder hablar con cada uno de mis hijos y preguntarles qué cosa tendría que pasar para que yo sea una buena madre. Y, y fue ahí donde él me dijo, ahí vas a encontrar sus reglas de cada uno de tus hijos. Pero para ello yo también tenía que haber trabajado mis propias reglas, ¿no? Y mis propias reglas estaban tan, no sé si decirle torcidas, pero de verdad que mis reglas eran muy fuertes, ¿no? Mis reglas, por ejemplo, del amor, eran que yo tenía, o sea, que a mí me tenían que dar amor de fuera, ¿no? Yo llenaba el amor de fuera, y si yo no tenía ese amor, me sentía rechazada, me sentía, ¿no? Entonces, trabajar mucho mi autoestima. Y cuando yo empecé a trabajar esa parte mía, esa parte de mi amor propio, empecé a poder darle a mis hijos, porque, o sea, yo como mamá, yo no he sido con mis hijos pequeños muy afectiva. Yo no los abrazaba porque, según yo, mis hijos ya estaban grandes, ya, o sea, ya estás grande, ya, ¿para qué te abrazo? ¿No? Ya, o sea, ya crece. Y de verdad, o sea, ahorita que yo lo hablo, yo digo, por todo lo que uno ha vivido, a veces nos da una cierta nostalgia, porque dices, a veces dices, ¿no? ¿Cuánto tiempo he perdido? Pero también aprendí que ese tiempo que yo he vivido de esa forma, pues va a tener un propósito para más adelante. Y tal vez con esta vida que yo he llevado y con esta manera de haber vivido, de haber criado a mis primeros hijos, a mis 4 hijos, porque con todos he cambiado prácticamente en la adolescencia, ¿no? Tal vez esta historia que yo te estoy contando ahorita, de repente tú ahorita tienes tu hijo chiquitito, si me estás escuchando, es como que te va a ayudar a ti a no cometer esta misma vida que yo llevé con mis hijos. Entonces, para mí ese es el propósito del cual yo he vivido toda esta temporada que Dios o la vida ha tenido para mí, ¿no? Ahora, ¿Cuántos años, mi Mari, llevas en ese proceso, perdón? ya llevo, mi hijo tiene 17 años, ya casi 5 años, 5 Wow. años. Ya. Mi último hijo tiene 17 años. Pero ahora sí te cuento que la relación con mis hijos es muy bonita. Eh, ya les puedo decir, te amo, hijo. Mis hijos también te dicen, mamá, te quiero. Son cosas así que antes no me decían. O sea, en realidad hubo un tiempo muy fuerte de mi vida que yo decía, estos chicos ni siquiera saludan, ¿no? Pero yo no entendía que en la adolescencia a veces los chicos se ponen así de rebeldes, ¿no? A veces no quieren ni siquiera saludar, pero es parte de su vida porque ni ellos mismos están entendiendo, ni ellos mismos están aceptando ese cambio, están en el trabajo de ese cambio. Y pues algunos de repente, a los 2 mayores, de repente yo no los pude ayudar de la forma que estoy ayudando a los otros 2 ahora, pero sí tengo la capacidad, por ejemplo, con los hijos mayores de decirle, los amo hijos, perdón por lo que no les he dado en el momento, ahora estamos a tiempo de vivir de la forma más bonita del mundo, ¿no? Podemos darnos todo el amor de repente, ¿no?
y cualquier cosa me tienen a mí para yo poderlos ayudar. Cosa que no pude hacer de repente en ese momento, pero sí, por ejemplo, a mi hija mayor le explico, todo lo que tú has vivido tiene un propósito en la vida. Yo de repente no tenía en ese momento ese aprendizaje, ese conocimiento de poder llevar tu adolescencia de una manera diferente, pero tú no lo vas a hacer lo mismo con tu hijo, ¿no? Entonces, para mí, la verdad, o sea, ahora el mirar hacia atrás ya no me duele, antes sí, ¿no? Antes me dolía porque yo decía, ¿cómo puedo hacer cambiar la vida de mis hijos si yo ¿qué hago? No tenía las herramientas, ahora las tengo, pero también sé que no solamente las tengo para mis hijos, ahora las tengo para poder ayudar a mucha gente ahí que me está escuchando y que de repente ha sido criada de la misma forma que me criaron a mí, con limitaciones, con maltratos también por parte de papá, tuve muchos maltratos por parte de papá. Por parte de mamá no tuve maltratos, pero tuve una mamá muy sumisa que aceptaba todo lo que papá le decía, ¿no? Que para darnos un permiso, darnos algo, si papá quiere, lo hago, ¿no? Entonces todo dependía de papá, no dependía de ella. Entonces, de hecho, cuando somos hijos nos aferramos a eso, ¿no? Amamos mucho a nuestros padres, pero también inconscientemente vamos creando esa estructura de padres, ¿no? Que han sido ellos. ¿Qué culpa no la tienen? Porque también ellos han traído la misma escuela, ¿no? Entonces, es eso lo que me ha hecho crecer, el motivo por el cual yo encontré este camino, que no solamente me llevó a trabajar la parte emocional para ayudar a mis hijos, sino, te vuelvo a repetir, que es para ayudar también a muchas personas. Fue el camino, pero aparte de ello también fue el camino que mejoró mi parte financiera, mejoró mi parte de conocimientos, de amor propio, ¿no? Y yo creo que fue la parte principal, ¿no? Trabajar tu amor propio. He trabajado mucho, no solamente con mi coach, porque me he ido por todos lados. Te consta, Lili, que tú también viniste, me dejaste un video para aprender sobre redes sociales. La verdad me he expandido un montón, ¿no? Y veo que en la vida no tenemos límite de aprender. O sea, siempre vamos a estar en el camino aprendiendo más, aprendiendo más. La vida va cambiando, las cosas se van de repente transformando y todavía yo siento que sigo en el trabajo de esa confianza, ¿no? Ahorita siento mucho más confianza. Antes no podía ni hablar en público. Creo que cuando viniste todavía no tenía esa soltura que tengo ahora, pero, No, yo ya pero te ahora conocí hablando así. Ya el año pasado ya habías avanzado mucho. Sin embargo, discúlpame, Mari, te quiero hacer una pregunta que creo que los que estén viendo del otro lado también la tendrán, o al menos las que somos madre, y es, ¿en qué momento tú sientes o qué fue lo que tuvo que pasar para que tú dijeras, quiero buscar un coach o quiero leer un libro o quiero cambiar este estilo de vida que yo le estoy ofreciendo a mis hijos? O sea, ¿cuál fue como ese momento, ese detonante en el que tú decidiste buscar ayuda? Porque ayuda y herramientas hay muchas. El tema es cuando uno no sabe por dónde empezar o qué paso dar, ese primer paso que tú diste y por qué fue. yo la verdad fue el ver a mi hija con depresión. Y como te vuelvo a comentar, fue buscarle a ella, a alguien que le ayude, porque, o sea, yo vivo en contra de la medicación, ¿no? Para mí, llevar a mi hija a un psiquiatra, no es que los psiquiatras son malos ni nada, sino que yo era seguro que la iban a medicar. Y yo no soy partidaria de la medicación, porque siento que se van a hacer adictos a los químicos, a los medicamentos. Entonces, por eso opté por el otro lado, ¿no? Y Ahí fue donde la llevaste y ya Luis te recomienda que tú eras la que deberías, ya entiendo. O la sea, llevé tuvo que tu hija enfermar en una condición como la depresión para que tú tomaras esa acción. Y yo no lo digo por ti, o sea, obviamente yo también he pasado por un momento similar y sé que muchas mamás acá están
del otro lado pasando esa misma situación y es muy, muy importante lo que tú nos estás compartiendo. Sí, y fue eso, fue que ahí Luis me dijo, cambia tú para que cambie tu entorno. Y no solamente cambió mi hija, ¿no? Que al final sí la tuve que llevar al psiquiatra porque ella no se soltó, no, no se abrió ampliamente con Luis, no conectaron, porque yo creo que para tú también llevar una sesión de coaching tienes que conectar con la persona para poder, ¿no? Abrirte y contar tus cosas. Al final sí la llevé, pero te cuento que ya la llevé y ya entendía más cómo tratarla, ¿entiendes? Cómo llevar su tratamiento. Ahorita sí tuvo medicación por un tiempo, pero ahorita ya casi le han quitado la medicación. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy trabajando más el por qué toma medicamentos, el por qué no, yo estoy trabajando más su parte emocional y llegar a ella de manera afectiva, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se logra cuando una persona sufre de depresión, tus hijos sufren de depresión, lo primero que tienes que hacer es entenderlos y acercarte a ellos de manera afectiva, ¿no? Y, y ahorita pues mi hija ya, de lo que no salía, de lo que no tenía amigas, ya sale, se va a hacer su venta, porque ella es una artista, es una dibujante preciosa que hace unos dibujos maravillosos y se va a las ferias y vende sus artes que hace, sus dibujitos. Ella dibuja mucho los animes, le gusta mucho y esos, hace sus stickers, sus llaveros y los vende en las ferias. Y me da ¿Qué edad mucho orgullo tiene decir ella ahorita? 20. Wow. Sí, yo la Ya, conocí. Tú fuiste con ella cuando estábamos allá donde ya, Blanquita. sí. Qué Ahorita lindo. tiene 20. Ay, no Y sabes lo la emocionante que es de verdad también, sí. que un Entonces, día nos hayamos conocido en una pantalla y hayamos llegado ya a vernos en persona y saber un año después el proceso que ella está teniendo, que es maravilloso. sí, de verdad que eso fue lo que a mí me llevó a, no solamente, como te digo, a crecer como mamá, sino como persona, como mujer, ¿no? Como emprendedora también, y a tener más seguridad de lo que yo hago, porque yo tenía el negocio, pero no me sentía segura incluso sentía que iba a hacerlo mal, no sentía que mi asesoría no iba a estar bien. O sea, todas esas cosas, todas esas limitaciones yo tenía. Y pues ahora digo, ¿no? Si me equivoco, todos nos equivocamos. Ya no soy de las personas que digo, no, y si me equivoco, y si lo hago mal, ¿no? Y si rechazan mi propuesta, no, ahora yo doy mi propuesta y si a la persona no le gusta, pues es porque no conecta conmigo, pero va a haber otra que conecte conmigo y así es donde yo este año, gracias a Dios, este año mis ingresos sí subieron casi al triple de lo que hace un año y medio atrás estaba. Mi Mari, Y aprovechando eso que ya nos estás compartiendo, creo que acá pasamos un poco más al crear, que ya es lo que has creado durante estos últimos años. Cuéntanos un poquito, ¿qué hacías antes? Bueno, te criaron en el campo, ¿verdad? En un pueblo, si mal no estoy, o en el campo, en la chacra, le dicen en Perú, para los colombianos que estamos acá. En Perú le dicen chacra a las fincas que conocemos comúnmente. Entonces, te educan allá. Cuéntanos un poquito en qué trabajabas en la ciudad y qué fue lo que creaste para que precisamente tus ingresos ahora estén en un nivel diferente. Yo pues he tenido la oportunidad de participar cuando estábamos en el club el año pasado de participar en tus sesiones. Sin embargo, me gustaría que nos cuentes como de dónde viene María como tal en el aspecto educativo, de dónde viene esa crianza, en qué trabajaste y cómo es que hoy llegas a crear este emprendimiento que es con uno de tus dones. O sea, qué bonito que desarrollaste una habilidad para volver ese don una realidad en tu vida hoy. sí, bien, yo he vivido toda mi niñez en la chacra, un pueblito que se llama Quepepampa, una cooperativa. Y allá pues íbamos al colegio, caminaba media hora para ir al colegio, a veces con los zapatos llenos de tierra, ¿no? Yo soy la novena de 13 hijos, ¿no? Mi mamá tuvo 13 hijos, vivimos 10 porque 3 de ellos pues fallecieron niñitos, el mayor falleció de 7 años y las dos niñitas de 9 meses de nacida, pero crecimos 10 y yo soy la novena de esos 10, entonces
era la más chiquitita del grupo cuando íbamos al colegio y mis hermanos todos eran en filita. Terminé la primaria, luego ahí la secundaria en un colegio rural. Terminamos, me acuerdo que fue la primera promoción de secundaria que se iniciaba en ese colegio. Iniciamos la secundaria en nuestro colegio, que nunca me voy a olvidar. Me gustaba a mí mucho el deporte, en ese entonces pues yo participaba mucho de las olimpiadas del colegio, ¿no? Los colegios rurales con los colegios de la ciudad. A mí me encantaba jugar fútbol, o sea, yo era de las niñas que me gustaba hacer mucho deporte desde chiquita. Mi papá era una persona muy ruda, muy duro, nunca nos dejaba sobresalir. Para mi papá las mujeres no deberían estudiar. Para mi papá las mujeres eran que solamente servían para atender al marido, al esposo y para criar a los hijos. Mi mamá tenía otra mentalidad, pero lamentablemente mi mamá no tuvo esa fuerza de poder luchar para ella poder ser algo más, ¿no? Entonces, mi mamá toda la vida decía, mis hijas iban a estudiar, mis hijas no se van a quedar como yo. Mi mamá decía eso. Mis hermanos fueron mucho mayores que nosotros y mi papá decía, yo no les voy a dar plata para que ellas estudien. O sea, yo no voy a trabajar para que ellas estudien. Los hombres estudian, las mujeres se quedan en su casa. Así era su ley de mi papá. Entonces, yo me acuerdo que terminé la secundaria. A mí me hubiera gustado siempre ser profesora de educación física, pero siempre me limitaba. O sea, mi padre siempre me limitaba y decía, no, que son tonterías. Me acuerdo que una vez me invitaron a la catequesis porque en ese entonces nos tocaba hacer la primera comunión, la confirmación, me acuerdo porque ya estábamos en secundaria. Y yo quise seguir el curso de catequesis en la parroquia y mi papá nunca me dejó, me dijo, no, eso no, irte a la calle es irte a, como decía, una palabra fuerte, decían, porque mi papá era muy duro, decía ir a querer buscar amigos, ¿no? Me decía otra palabra más fuerte, pero no la quiero decir, ¿ya? Y entonces me limitó, o sea, no salía, me quedé, terminé la secundaria y lo que sí mucho me acuerdo de uno de mis hermanos, me dijo, ¿tú quieres estudiar? ¿No? Y yo escuchaba siempre a mi mami decir, yo quisiera que cuando una de mis hijas sea grande, estudie enfermería, yo quisiera tener una hija enfermera. Siempre lo repetía, desde que yo tenía uso de razón, mi mamá siempre repetía, yo quisiera una hija enfermera, yo quisiera una hija enfermera. Y yo decía, cuando yo sea grande, voy a darle el gusto a mi mamá, voy a darle el gusto a mi mamá. Y bastó que uno de mis hermanos, que ya era mayor y ya trabajaba, y me dijo, hermano, ¿quieres estudiar? Te tienes que ir a Lima. Si quieres estudiar, averíguate para que puedas estudiar. Yo no conocía nada de la ciudad, porque yo nunca había salido de la ciudad, pero sí tenía una madrina acá en Lima que siempre decía, cuando necesites estudiar, te puedes quedar en mi casa. Entonces yo me aproveché de eso, ¿no? Yo dije, me puedo quedar allá. Sufrí mucho, sí, porque yo nunca había salido de mi casa. Conocer la ciudad para mí fue muy fuerte. Acostumbrarme a otro estilo de vida, ¿no? Porque acá era que comían con cubierto, yo comía con cuchara, ¿no? Ponían los cubiertos y yo no sabía cómo utilizarlos, ¿no? Pero yo creo que eso fue parte de la vida porque eso me hizo también crecer, ¿no? Y al final, pues yo me acostumbré, terminé, me gradué, ¿no? Mi hermano, Dios se lo recogió justo cuando me pagó la última mensualidad del instituto, porque estudié en instituto, no estudié en universidad. Y mucho me acuerdo que mi hermanito me dijo, esto es el último dinero que te doy. Y a los días nos enteramos que lo habían matado. Y fue muy duro para mí, pero es algo que la vida me dio, ¿no? Y toda la vida le agradezco. Él ya no está conmigo, pero yo siempre lo tengo aquí en mi corazón y en mi mente y en mi corazón. Y, y él hizo que mi mamá tuviera una hija enfermera. Qué lindo.
Y mis hermanas también estudiaron, a mis hermanas también le pagaron un estudio secretariado, la mayor no pudo estudiar, pero ellos no salieron de la ciudad, no salieron de Chancay. Yo sí me quedé acá desde los 18 años, empecé a trabajar y en el camino ya tuve a mi hijita mayor, que no es hija de mi esposo, tuve a mi hijita mayor y con ella empecé a, a trabajar, ya fue mi motivo por el cual tenía que trabajar y seguir adelante. Y ya pasados los años, ya tuve mi esposo, al igual que tú creo, adoptó a mi hija como si fuera la de él, y hasta ahorita es su adoración, estamos ya cuántos años con ella, ¿no? Y pues la vida yo creo que después de vivir tantas cosas difíciles, la vida te regala, ¿no? Las bendiciones, ¿no? Y en el camino ya de todo lo que he vivido, pues pasé de ser enfermera, trabajé bastante tiempo en el Seguro Social acá en Perú y por cosas del destino tuve que dejar el trabajo, ya me dediqué bastante tiempo a mis hijos, a mi familia, eh, y me pasé sin trabajar como 10 años más o menos, criando a mis hijos. Allí es que tuve a los otros tres. Y pues ya cuando mi hijito el último tenía 6 años, conocí esta compañía Herbalife. Y fue ahí donde yo empecé, porque también estuve mal de salud, estuve con sobrepeso, estuve, ¿no? con problemas de la columna muy fuertes, que yo pensaba que me iba a quedar inválida en algún momento porque era muy fuerte el dolor de columna que yo tenía. Y esto lo cuento, ¿por qué? Porque a veces nosotros pensamos que no se puede cambiar la salud. La salud se puede cambiar, sí. Cuando tenemos nosotros malos hábitos alimenticios, nosotros mismos nos enfermamos, nosotros mismos buscamos esa enfermedad y no necesitamos a veces para mejorar, no necesitamos de medicamentos, necesitamos de buena nutrición, ¿no? Por eso es que te cuento esto. Yo no tenía buena masa muscular, empecé a alimentarme bien, empecé a suplementarme, sí, también, muy importante para mí la suplementación. Y fue ahí donde yo empecé a mejorar, fue ahí donde nació el negocio de los suplementos, pero también fue ahí donde empecé a darme cuenta de que lo mío era la salud, pero de una manera diferente, no siendo enfermera, ¿no? Es como que la vida me hizo pasar por todo esto. Primero estudiar enfermería, luego enfermarme, luego pasar a mejorar mi salud, empezar a hacer actividad física. Yo retomé el tema de la actividad física a los 42 años, ya para entonces tenía 42 años, y fue ahí donde como que cuando hice mi primer ejercicio grupal con los coaches de Herbalife, es como que yo reviví todo lo que hacía en el colegio. Es como que decía, oye, acá está lo que a ti te gustaba toda la vida. El sueño que tenías de ser profesora de educación física. Ser profesora de educación física, lo empecé a partir de los 43 años, 44 años más o menos, empecé a dictar clases ya personalizadas. Para ese entonces yo ya me había especializado en asesorías de nutrición, me había especializado en ejercicios, como coach fitness. Y fue ahí donde yo empecé mi cambio. O sea, mi cambio mío, ¿no? Como María, porque después el cambio de mamá ya te lo conté, ¿no? Ya viene después cuando ya conocí, ya cuando mis hijos estaban más grandes y ya empecé a ver los problemas de la adolescencia. No son problemas los cambios de la adolescencia, ¿no? Entonces, fue ahí donde yo empecé y dije, wow, mi vida es esto, ¿no? Es ejercicios, es comida saludable y es donde yo ahí conecté todo. O sea, yo dije, no, ¿por qué no empezar a ayudar a las personas a mantenerse saludable y no atenderlas en un hospital, ¿no? Soy enfermera, sí, pero también yo puedo evitar que estas personas lleguen a un hospital. Y la vida me ha traído desde un hospital, ¿no? Desde una enfermedad a ser saludable y encontrar este propósito que me está trayendo para mí.
¿no? Como que encontré dos propósitos en el camino y quién sabe por ahí hay otros más, ¿no? El propósito de poder ayudar a madres y adolescentes, porque yo tuve muchos problemas de la adolescencia también, y en algún retiro que tuve también, en mi visión estaba ahí ayuda a los adolescentes, y los adolescentes me siguen, ¿no? Y los adolescentes me llaman porque justo yo empecé a darle charlas al grupo de fútbol de mi hijo, ¿ya? Y fue ahí donde mi hijo me reconoció y me dijo, mamá, yo estoy muy orgulloso de ti. Yo no sabía que tú eras psicóloga, me dice, ¿no? Y, y yo le digo, gracias, hijo, nomás fue lo único que le pude decir. Y fue ahí donde mi hijo empezó su cambio tremendo conmigo. O sea, yo tenía que conectar con todo el grupo para poder haber conectado directo conmigo, ¿no? Porque yo, Wow, no conocí esas historias tan lindas, de verdad que han sido, han sido muchos sí, momentos, qué lindo. O sea, cómo has em, transformado a través de tu transformación esa relación con tus hijos. No, es que me toca el corazón, eso debe ser muy lindo, que tu hijo te vea ya y ya te reconozca como alguien diferente. sí, y me reconoció el pequeño, de ahí me reconoció mi hija mayor, me dijo, mamá, tú en 2 años has cambiado positivamente un montón, estoy muy orgullosa de ti. Y de verdad, eso a mí me enorgullece mucho porque yo digo, o sea, sí estoy haciendo las cosas bien. Es la primera vez fue la primera vez que yo empecé a decir, sí estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Y sí sé hacer las cosas bien, porque toda la vida yo venía de que me decían, tú no sabes hacer esto, no, que te va a salir bien, tú no vas a saber, ¿no? Te va a ir mal en tal cosa, no lo hagas, y me dejaba llevar por lo que decían afuera las personas, no por lo que yo sentía, ¿no? Y aprendí a hacer las cosas por lo que yo siento, no por lo que me dicen, ¿no? Aprendí que las personas no son dueñas de mi persona, ¿no? Aprendí que yo soy dueña y yo soy la que protege mi ser, mi cuerpo. Aprendí mucho de eso y de verdad yo me siento ahorita, como te digo, miro para atrás para ver el avance que he dado, no para vivir de lo que he vivido antes. Y para agradecer a mis padres también porque ellos me dieron lo que pudieron y lo que tuvieron en las manos para poder lograr que yo sea mejor. Para ellos, de repente, eso era su herramienta, la más segura, ¿no? Y no tenían otra. Y por Era eso, todo lo que tenían para ofrecernos. Y mira, Mari, que tú tocas dos temas que a mí me tocan muchísimo y que los comparto, a pesar de que yo tengo 38 años. He visto unos casos de mujeres como tú que después de los 43, que hoy tienen 50 y algo, otra que tiene 72, que la conocemos 73, que es Flore, y muchos más que conozco que han comenzado su transformación después de los 50, de los 60, inclusive a los 70, he conocido algunos, y que no es cierta esa excusa que nos compramos en Latinoamérica, yo no sé si en otros países porque no conozco muchas culturas, pero esa excusa de que después de cierta edad ya no se puede, ese sometimiento hacia la mujer todavía, especialmente, como decías, pues que pensaba tu padre, pero que tú viniste a cortar con ello. Tu hermano, veía yo que fue quien cortó con eso porque le pagó el estudio a una de sus hermanas y ese fue su legado y se fue. O sea, mira qué curioso como si hubiera cumplido con eso y luego se hubiera ido. O sea, es una historia muy linda y se ve cómo claramente se comienza a cambiar esa historia en ese linaje familiar. O sea, no podemos cambiar a nuestros padres ni a la crianza que a ellos le dieron, pero sí podemos hacer un cambio en nuestros hijos. No importa si tomamos acciones cuando ya son adolescentes, como en tu caso y en el mío. Yo empecé cuando el niño tenía ya 11 años, tiene 14, o sea, hace muy poco tiempo, pero se empezó. O sea, ya esos niños no van a tener las mismas cargas que nosotros traíamos y muchas menos de las que ya nuestros padres traían, porque también nuestros padres seguramente soltaron varias cosas que ya no nos pasaron a nosotros. Y yo creería que ese es el sentido de la vida, ¿no? Comenzar a mejorar cada vez esa generación y como yo le digo a mi hija, ni Dios quiera que seas parecida o igualita a mí, yo pretendo que tú seas mucho mejor que yo y no que seas como yo, porque a veces egoístamente los padres traemos eso de crianza de que sean como yo o que cumplan sueños que no cumplimos y si no lo fuimos capaces de cumplir nosotros, ¿cómo carajo se lo vamos a cargar a nuestros hijos, no? Entonces me parece muy lindo y otra cosa es que en ese momento que tú llegas a esa empresa, que justamente es una empresa de productos nutricionales,
y mira que llega y te recuerda ese sueño que tenías de niña cuando estabas en la secundaria. Yo siempre les hablo a las personas de hacer esa línea de la vida, de comenzar a escribir lo que soñaban de niños, porque en la adultez nos han dicho que es ridículo vivir de fantasías, vivir de idealizaciones, y los niños y los jovencitos son los únicos que realmente tienen esa capacidad despierta y creemos que somos capaces de todo, hasta que alguien allá afuera, como dices tú, viene y nos dice que no somos capaces y nosotros lo creemos. El problema no es de quien lo diga, el problema es de quien lo recibe. Como decías Y tú, no yo soy recibo. dueña de mi cuerpo, de mi salud, de mis formas de hacer las cosas y comenzaste. Y ahora cuéntanos un poquito, bueno, esos músculos que ven ahí no son de gratis. Cuéntanos un poquito cómo es que tú te desarrollaste físicamente y lo que haces ahora, las asesorías que tú das ya como marca personal, más allá de los productos que promocionas también. Bueno, estos musculitos que tú ves son producto primero que nada, de la buena nutrición, ¿no? Y de hacer actividad física. Yo empecé a hacer la actividad física a los 42 años, 43 casi, y a raíz de ser constante, de tener esa disciplina con la alimentación y con el ejercicio, pues logré mejorar mi cuerpo al 100%. Yo no tenía nada de masa muscular, mi cuerpo era pura grasita, o sea, no estaba tan subida de sobrepeso, pero tampoco tenía buena masa muscular. Eso no quiere decir que las personas delgadas, o sea, a veces las personas delgadas también tienen mucha grasa interna y a veces piensan que están saludables, ¿no? Y comen de todo, pero no se engordan. Pero si se le hace un test para saber cómo está su grasa, pues su grasa sale altísima. Eso pasó con una de mis hijas, porque también decía, no, pero yo puedo comer de todo. Pero no, yo le digo, no, eso está mal. Y le hicimos el examen y ahí se dio cuenta de que le hace, o sea, de que comer cosas en exceso, comer grasas, comer cosas, se le acumula en el cuerpo. De repente no externamente, pero sí internamente. Entonces yo empecé a hacer actividad física, me encantó porque a mí me encanta, de ahí saqué mi marca personal que se llama María Luz Fitness Coach. Que aquí la Y vamos a dejar etiquetada abajo, perdóname, abajo de este video en la descripción van a quedar tanto la página de Facebook como tu Instagram y en YouTube todavía no estás, ¿verdad? no, todavía. Pero sí en Instagram y en Facebook, que eres bastante activa, acá te voy a dejar las redes para que puedas seguir a Mari si es que te interesa todo este tema y yo creo que sí, a todos nos debe interesar el tema del cuidado físico e interior y pues la salud, ¿no? En realidad yo pensé que sí, que, o sea, la primera área que tú tienes que trabajar es tu cuerpo físico, ¿no? Y tu salud, porque de ahí parte todo. Sin un cuerpo saludable no puedes lograr mucho. Sin un cuerpo saludable no puedes tener una mente clara para poder pensar, para poder crear, para poder hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, si tu cuerpo está saludable, vas a tener esa energía que necesitas para lograr todo lo que tú te propongas en realidad en la vida, ¿no? Y para mí es muy importante eso, el cuerpo físico saludable, y yo siempre le digo a mis alumnas, porque tengo alumnas a las que le dicto personalizados, y ellas me dicen, pues María, ¿tú cómo puedes haber logrado a los 43 años o 44 años lograr recuperar tu cuerpo? Porque tú tienes un cuerpo de señorita, me dicen, ¿no? Tú tienes un Me cuerpo consta. de 4 hijos, me dice, yo no puedo creer que puedas, le digo, es que sí se puede cuando tú te lo propones y cuando te enfocas realmente, si realmente lo quieres, lo logras. Y yo realmente lo quería porque yo no quería retroceder a la enfermedad. Yo no quería retroceder a que el médico me diga, María, tú ya no vas a sanar esa escoliosis que tienes en la columna, tienes que acostumbrarte a ese dolor que lo vas a tener siempre, tienes que tomar tus pastillas si es que te duele poco, y si te duele intenso, tienes que ponerte inyecciones. Yo me rehusaba a poder usar de por vida esos medicamentos porque no solamente me hacían daño el químico, sino también me destrozaban el estómago. Entonces, no solamente sufría del dolor de espalda, sino también del ardor del estómago de tantos medicamentos. Entonces, Se silenció tu micrófono. ¿no? Entonces yo Ya. busqué otras y donde encontré pues la compañía, ¿no? De Herbalife, que agradezco mucho porque a raíz
de haber llegado ahí, empezó mi cambio para todo. No solamente mi cambio para todo, porque de ahí también conocí a mi coach, ¿no? Mi coach también empezó conmigo y yo le he visto su crecimiento tan, pero tan fuerte ha sido su crecimiento hasta ahora, pero él empezó así como yo, ¿no? Empezó de muy abajo, empezó con deudas, empezó con todo, pero él ha crecido mucho más. Y yo le digo, estoy muy orgullosa de ti porque creo que Dios te ha hecho avanzar a ti para yo poderte seguir, ¿no? Así le digo, Dios te ha hecho avanzar a ti primero para que tú me guíes por donde yo me tengo que ir, ¿no? Y de verdad que yo bendigo cada cosa que él hace y de verdad bendigo cada cosa que, cada una de las personas que se han cruzado en mi vida, incluyéndote a ti, eh, bendigo mucho esos momentos porque cada persona que se cruza en tu vida es para que tú aprendas algo. Incluso las personas que a veces se cruzan y te hacen daño, ¿no? Incluso esas personas también les echo bendiciones porque de ello aprendo, de ello aprendo. Entonces, nada, mi marca quedó así porque, bueno, me nació de nuevo no me nació de nuevo, despertó el talento que se me había dormido de ser coach fitness y también ahora pues ya especializándome no solamente en la parte física, sino también un poquito en la parte mental, de poder ayudar a las personas no solamente con su cuerpo físico, sino también con su mentalidad para que puedan cambiar y lograr mucho más rápido el objetivo que están buscando. Claro, la mentalidad. Yo no hago ejercicio, sinceramente, siempre he sido de caminar. Nací en el campo, crecí en el campo. Entonces camino, escalo montañas. Nunca he sido de hacer ese tipo de ejercicio, pero sí considero que para ese o para cualquier cambio que uno haga, pues tiene que cambiarlo primero es la mentalidad, porque si no, definitivamente no le va a funcionar. Tú haces acompañamientos de rutinas de ejercicio, ¿no? De ejercitación física, ¿verdad? Y ayudas en el acompañamiento nutricional, pues guías. Claro, dentro de mis rutinas, o sea, ¿cómo le llamamos nosotros acá? Le llamamos mis paquetes de acompañamiento, está el ejercicio, ¿no? Te doy tu plan de alimentación, plan de nutrición y el acompañamiento, ¿no? Todo el tiempo, es evaluaciones cada 15 días para ir viendo el proceso, ¿no? A mí me gusta llegar hasta el final con las personas, ¿no? Algunas en el camino por ahí ya no quieren continuar, pero como yo digo, no depende de mí, ya depende, yo pongo todo de mi parte, ¿no? Y las personas, pues algunas, por X motivos, X razones que también de repente les faltó trabajar esa perseverancia, pues van a dejarlo, ¿no? Pasa en todo, ¿no? Pasa en los negocios, En pasa en... todo lo que hagamos. Si no, todos los que se graduaran serían profesionales en lo que se gradúan y no es así. Yo les digo a mis chicas, yo pongo todo de mi parte, pero el resultado no depende de mí, depende de ti, ¿no? Y así empezamos a trabajar, pero la mayoría de las que duran, por ejemplo, tengo una señora de 65 años que empezó, todo le dolía. Yo decía, Dios mío, ¿podré con esta señora? A la primera clase era, ya bueno, pasé, ya vamos a hacer despacito. La segunda clase, otra vez, María, yo le digo, a ver, le digo, Roxanita, le digo, vamos a trabajar, le dije, yo sé que tú puedes, si yo te estoy exigiendo, no te estoy exigiendo fuerte, le digo, estamos haciendo muy suavecito, no te va a doler, o sea, el cuerpo te duele porque no lo ejercitas. Verás que con el tiempo tú me vas a decir que yo tenía razón. Entonces, y de verdad, el cuerpo duele cuando no lo ejercitas. Si tú no estás en actividad, tu músculo está hecho para moverse. Total. Yo No, camino 3 horas y quedo un día ahí con el dolor de piernas terrible. Y soy joven. pero si tú no estás en actividad, tu cuerpo haces como que tú mismo absorbes tu masa muscular, ¿no? Y se te reduce la masa muscular. Entonces, si tú lo tienes en actividad, ese músculo va a estar siempre trabajando activo. Entonces, cuando no haces nada, pues la señora había tenido, creo, un problema de la rodilla y estuvo mucho tiempo sin hacer ejercicio. Y ya tenía miedo a hacerlo, ya de lo que le dijeron 6 meses se pasó a los 2 años.
Entonces imagínate 2 años sin mover ese cuerpo, pero la vieras ahora. Ella me dice, María, no puedo creer todo lo que he logrado. Ya tengo 1 año con ella y no me quiere soltarme. Y yo le digo, ya, puedes hacer tu rutina sola. No, María, yo tengo que estar contigo. Yo tengo que estar contigo porque yo siento que me refuerzas, ¿no? Entonces, sí se logra, a pesar de la edad no interesa. Y sí se gana músculos también cuando tienes una edad avanzada. No es tan fácil, sí tienes que comer mucho más proteínas, tienes que ayudarte mucho más con el plan de alimentación, tiene que ser muy especial para que tú puedas ganar tu masa muscular, porque a partir de los 35 años ya es más difícil ganar masa muscular. Si no tienes una buena nutrición, vas a ir perdiendo la masa muscular. Y yo dije, sí se puede. Yo empecé a los 42 y tengo muy buena masa muscular, ¿no? Y yo digo, yo tengo que seguir fitness hasta que Dios me dé la vida, ¿no? Conozco una señora de 96 años, ya que le doy asesoría de nutrición también, y ella no hace ejercicios, pero ella ha sido muy activa de jovencita, ella me cuenta, me dice, María, yo he sido muy activa, y tiene unas piernas, y camina y maneja, o sea, yo digo, wow, yo quiero llegar así como usted, la fastidio, ¿no? Por eso yo tengo que hacer ejercicio desde ahorita. Pero sí, es eso, es la buena nutrición. Y otra cosa es también tener un buen estado de ánimo, no amargarte por cosas molestarte por cosas vanas, de verdad, no tiene sentido, porque si alguien te hace renegar y tú te molestas con la persona, no es ella la que se daña, sino te dañas tú con esa amargura que llevas en tu corazón. Y eso es el consejo, ¿no? Yo aprendí mucho, antes también me estresaba por eso, me molestaba por una u otra cosa, porque los hijos no obedecían, ¿no? Pero después dije, no, o sea, soy yo y de verdad vivía con una presión muy fuerte en mi pecho y decía, ¿por qué yo siento así? ¿No? Me sentía como amargada, como que no podía solucionar las cosas, como que todo se me quedaba aquí. Entonces, y eso sí te lleva a enfermedades, eso sí te contractura el cuerpo, ¿no? Y eso sí no te deja vivir, no es una vida eso. Entonces, el consejo es ese, ¿no? Vive feliz, come saludable, ejercita tu cuerpo, lee para que evites las enfermedades, ¿no? Como el Alzheimer, que está de moda, creo, ahora, de muchas personas, pero eso es por no Está de ejercitar. moda no leer, por lo cual se volvió de De moda el moda no Alzheimer. leer. Ajá. Ven, Entonces, yo pregunto 3 ideas al finalizar y me las acabas de dar. ¿Las podrías repetir, por favor? Siempre les pido como 3 ideas para finalizar, o consejos o tips, aunque me gusta decirle ideas porque al fin son ideas propias que uno comparte. Entonces, si me las puedes repetir, que escuché que justo eran 3 o 4 las que dijiste. por ejemplo, primero que digo, vive feliz, ¿no? Sin enojos, aliméntate bien, ¿no? Come saludable, es muy importante eso. Haz ejercicios, ¿no? Y lee, ¿no? Leer. Leer es uno de los hábitos que también logré yo hace poco tiempo. Bueno, no tan poco tiempo, ya tengo más de 3 años leyendo todos los días. Acá me empecé a comprar mis libros originales y es mejor leer un libro físico. A mí me encantan los libros físicos. Yo no puedo leer virtualmente. Me, me, me fastidia la vista, pero es donde uno se acomoda, ¿no? Realmente, es donde uno se acomoda. Hay personas que leen mucho virtualmente y las felicito, ¿no? Porque es su manera de conectar, ¿no? Entonces, con la lectura tienes que conectar. Si no conectas con la lectura, como yo antes decía, no, yo no leo porque no entiendo, ¿no? Yo no leo porque no entiendo, pero esa era mi creencia, pues, ¿no? Era una creencia limitante de la que yo hablaba, ¿no? Las creencias, lo que tú crees, eso es. Pero después empecé a hablar diferente, a cambiar el lenguaje y decir, soy la mejor lectora, ¿no? Soy la mejor lectora. Y así he ido siempre diciendo, soy la mejor lectora, yo comprendo todo lo que leo, para mí es importante la lectura, ¿no? Todas esas expresiones hacen de que tú tomes acción. Igual también con la alimentación, ¿no? Yo puedo cambiar mi vida, ¿no? Yo puedo ser saludable, yo soy saludable, y todo eso hace que tú tomes acción.
Pero si decimos no puedo cambiar mis hábitos alimenticios porque yo estoy acostumbrada a comer, no sé, mi pan, mi arroz, ¿no? Acá comen mucho pan y arroz. Si tú dices que no puedes, eso va a ser, no vas a poder. Pero si tú dices, yo quiero estar saludable y voy a cambiar mis hábitos alimenticios porque sí puedo hacerlo, entonces es como que hasta la emoción es otra, ¿no? La emoción y la emoción te lleva a la acción. Entonces, eso es lo que nos tenemos que repetir. Nuestro lenguaje es muy importante. ¿Qué cosa te dices, no? Eso podría Son ser declaraciones, dice declaraciones, ¿no? el libro de los 4 acuerdos, dice que con las palabras lanzamos hechizos a las personas. Creo que es el doctor Miguel Ruiz el que lo dice, pero no me acuerdo en qué libro. Y es que son casi hechizos. Mira, con nuestros hijos nos pasa, o a nosotros, con nuestros padres, que nos decían, cuidado que se va a caer, y se caía. O sea, literalmente uno pasaba, es que son declaraciones que son como hechizos que Sí, lanzamos y que a veces no somos conscientes, ¿no? Yo vengo en un proceso también, justamente en el 2020 inicié también, entonces iniciamos casi a la par en esa transformación. Y nunca es tarde, ni para las de 30, ni las de 50, ni ninguna. El tema es que así sea, mi mamá me dio una gran lección después de 25 años de vivir con mi papá. Cuando yo vi que ella fue capaz de separarse, después de 25 años de estar con mi papá, y yo ya grande y ella ya con él, para mí fue tan importante porque yo tenía miedo de separarme con 2 hijos. Yo no sentía que no estaba bien, que no era capaz y seguía tolerando. Pero al ver que mi mamá lo hizo, aun cuando yo ya era adulta, yo ya tenía 27 años, para mí fue un ejemplo que nunca voy a olvidar y ella no sabía lo que estaba haciendo, pero con esa valentía y esa decisión de ella cortar con el maltrato en su relación, me impulsó a que yo también lo hiciera. Y eso le cambió la generación a mis 2 hijos también, especialmente a la niña. Entonces, nunca es tarde para hacer eso que realmente nuestro corazón desea, porque no sabemos cuánto, y si no tenemos hijos, seguramente tendremos sobrinos o personas a las que nos están viendo y que somos esa inspiración. Y por ese motivo yo creo que hoy parte de mi gran misión y pasión es compartir las historias de mucha gente, de la mayor cantidad de personas que yo pueda a través de este medio, para que no sea la mía la historia que los inspire, porque puede que otra persona nada tenga que ver con mi historia ni le genere ninguna emoción, pero puede que sí la de Mari, la de Celi, la de Federico, la de todos los que he tenido y vamos a tener ahora que vamos a empezar a viajar otra vez. Es la primera vez que lo digo en público, desde que, desde que tengo esta nueva cuenta, vamos a empezar a viajar otra vez y mi intención es entrevistar a todas estas señoras, a todas estas familias que vaya encontrando en el camino, en los países, en los pueblos de Sudamérica, para que otras personas vean y se identifiquen y logren decidir, porque es una decisión, no tiene que ver con dinero, se los aseguro, tiene que ver con una decisión. Normalmente la gente que se transforma como María o como muchas que he conocido, iniciaron en el peor momento de su vida, donde no tenían dinero, donde no tenían salud. Precisamente al no tener dinero y salud, uno tiene que hacer algo. Es en el momento en el que uno tiene que moverse a hacer algo. Así que, Mari, sí. valoro tu tiempo, te agradezco muchísimo toda la sabiduría, las experiencias y el conocimiento que aquí nos has compartido. A ti que estás del otro lado, te agradezco muchísimo y si esta información es de valor, suscríbete al canal, activa las notificaciones para que te esté avisando todas las entrevistas que vamos a estar acá teniendo, los conversatorios más bien, porque es más que una entrevista, es un conversatorio. Y recuerda siempre atravesar tu desierto, descubrir tu oasis y caminar con pasos firmes hacia un universo ilimitado de posibilidades. Eso es lo que está haciendo Mari en este momento. Ella atravesó su desierto, pudo encontrar su oasis, que pudo ser aquel momento en el que ella se vuelve enfermera, donde ya estaba estable, más tranquila, había logrado parte de su sueño, pero no paró, sino siguió con pasos firmes hacia ese universo ilimitado de posibilidades, como lo son sus sueños de la infancia, de la adolescencia, donde realmente volvió a conectar con ellos y vivió una vida plena. Porque vivir una vida plena no es esperar a jubilarnos y quedarnos en una silla todo el día y lo único que vamos a coger son enfermedades, quedándonos ahí comiendo y durmiendo nada más, sino es esa vida que tú haces la chispa, esa chispa que todos los días te hace mover, aun cuando tengas 90, 100 o los años que tú estés destinado a vivir en este plano. Así que Mari, mil gracias por el espacio, por tu tiempo y por toda tu sabiduría. Gracias, gracias Lili, gracias también. Ahorita me has hecho acordar que dices, no empiezas, o empieza a pesar que no tengas dinero. Me has hecho acordar que un día nos fuimos a un evento y nos dijeron, váyanse a almorzar, pero dejen todo, no lleven dinero, no lleven nada y vean cómo solucionan el almuerzo. O sea, tienen que crear dinero de la nada, ¿no? ¿Y qué hacemos? O sea, éramos 4 chicos que teníamos una hora para buscar dinero
Y no vayan a sus casas, decían, no vayan a sus casas a traer plata. Y agarramos y nos pusimos, ¿sabes qué? Entonces yo empecé a dar mis charlas de nutrición en el parque. Le digo, ¿le gustaría que le dé una charla de nutrición para que sepa cómo alimentarse? Y me da su voluntad, o sea, me da una propina, su voluntad, ¿no? Y así, de las cuatro que fuimos, las cuatro personas que fuimos, yo fui la que recolecté más dinero. Entonces, sí se puede hacer dinero de donde no hay, ¿no? O sea, y no es ridículo, es una experiencia para que, o sea, tú le mandes una información a tu mente de que sí se puede, pues, ¿no? Sí se puede solucionar. Entonces, Que estamos qué tan lindo. condicionados por un sistema, Mari, que pareciera novedoso ese tipo de actividades. Así vivían nuestros ancestros del trueque. ¿Cómo llegaron a Sí, colonizar Sudamérica desde Europa? Claro, la corona los envió y todo el tema y los barcos, pero pasa como el que mandó quemar los barcos para que definitivamente no pudieran regresar. O sea, no son historias lindas, pero realmente antes los gitanos y todos los que andaban por los campos intercambiaban sus dones por dinero. ¿Y cuándo no? En este momento a ti que estás del otro lado te pagan por una habilidad. No te pagan porque estés bonito o bonita y sentadito, es porque tienes algo que hacer con tus manos, claro. y si eres un celador, un vigilante, pues tienes que estar ahí dando tu tiempo con tus agilidades y tus certificados para que te paguen como vigilante. Entonces, es que así siempre ha sido, pero a veces se nos Y olvida, a en la veces como chacra que, es así también. En la dime, chacra, en ciertos sitios, es trueque. así. Es trueque, todo es trueque, ¿no? Y nosotros ahorita volvemos a iniciar igual, nunca hemos tenido dinero acumulado para iniciar. En este momento estamos iniciando con terapias que está haciendo mi esposo, con las charlas de mi hija en los colegios para propósito de vida, con lo que yo realizo de crecimiento personal para las madres solteras cabeza de hogar, mis entrevistas y sesiones de belleza con productos veganos. Eso es. Ahí iniciamos con el pasaje del tiquete de bus y vamos llegando a poblaciones donde hacemos intercambio al estilo de antes, como siempre se hizo. Y como lo haces tú que decides estar en un empleo, que intercambias tus habilidades y tu tiempo por dinero. En todo lado intercambiamos tiempo y habilidades por dinero o por comida y por hospedaje. Pero cuando uno vive sin plata, también es posible, porque también si yo doy si tú das tu charla y yo te recibo en mi casa y te doy hospedaje y comida y tú me das tu conocimiento de nutrición, no necesitaste dinero, sencillamente se te reprodujo tu conocimiento en alimentación y hospedaje, pero ese es un tema, esa es la pregunta que más nos hacen y no nos creen y Sí, que cómo así, que cómo van a poder, pues como lo hace cualquiera, intercambiando habilidades por dinero o por comida y hospedaje. claro. Sí, No es mi magia. bella. Muchísimas gracias, Mari. Muchísimas gracias a todos quienes han estado aquí presentes y quienes han llegado hasta aquí en la grabación de este video que se está transmitiendo también a través de YouTube. Un abrazo. Gracias. Gracias, gracias también.